hoy no es mi día, es martes. Yo creo que todo está conspirando contra mí. Pero bueno, ya. Esta mañana vamos a conversar sobre la educación en el virreinato de la Nueva España. Si yo les pregunto de qué año a qué año fue el virreinato de la Nueva España, seguramente no lo van a recordar. ¿Alguien podría decirme de qué año a qué año? Por cierto, hoy 27 de septiembre, se termina el virreinato. ¿Alguien recuerda de qué año a qué año? Creo que era de 1535 a 1821. Muy bien, muy bien. Técnicamente ese es el virreinato. En 1535 es cuando ya vamos a tener la denominación del territorio de la Nueva España, aunque nosotros, muchos historiadores, lo vamos a tomar, algunos lo toman de 1521, cuando cae Tenochtitlán en agosto de 1521, otros lo toman literal, jurídicamente, a partir de 1535, cuando ya se instala un sistema de gobierno que va a ser el virreinato de la Nueva España, con un virrey, con Antonio de Mendoza, que es el primer virrey que envía su majestad Carlos V a este nuevo territorio de la Nueva España. Tenemos muchas confusiones. Algunos le llaman colonia, el periodo colonial, otros le llamamos virreinato. A mí en lo particular me gusta llamarlo virreinato, porque aquí había una estructura de gobierno que se trasladaba desde España y que había un virrey, un representante personal del rey en España. Ha habido una gran leyenda negra contra el virreinato. Es un periodo de la historia del México que no se quiere contar o que se quiere equiparar con el periodo del medievo. Esto es muy interesante porque fueron 300 años de la dominación española, de la presencia española, del gobierno español en las tierras de lo que hoy conocemos como México. Entonces, aquí es interesante que ustedes sepan identificar en la historia del país entre 1521 y 1821, cuando se da el virreinato de la Nueva España. Bueno, seguramente ustedes tienen algún conocimiento qué pasó en el virreinato de la Nueva España. ¿Alguien quisiera comentar qué recuerda, qué leyó o qué le enseñaron en la escuela sobre este periodo? Se hace un silencio, que también los hacen los chicos de la prepa, los chicos de la secundaria, los chicos de la primaria. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace ese silencio? Sí, dígame, María Graciela, ¿quiere comentar algo? De lo que preguntó. Sí. Pues el virreinato comienza después de la caída del Imperio Azteca, ¿no? Con la llegada de Hernán Cortés y los españoles. Sí. Y ya pues, como dice hace rato, en 1535, pues establece el virreinato de la Nueva España. Sí, sí. Y bueno, hay una mala interpretación desde el siglo XIX. Las autoridades de educación en el siglo XX vemos o han visto mal estudiar el virreinato. Hay toda una gran contradicción de
¿por qué no se enseña el virreinato? ¿Por qué hay muchos adjetivos calificativos para este periodo de la historia de nuestro país? Y bueno, habrá en algunos casos razón, en otros casos pues no asiste ninguna razón hay una mala fe de desprestigiar 300 años de un sistema de gobierno. El virreinato de la Nueva España es un gran periodo, 300 años. Hoy México, hoy 27 de septiembre del 2022, México está cumpliendo 201 años de vida independiente. Todavía nos faltan 99 años para equipararnos en este largo periodo que fue el virreinato de la Nueva España. 3 siglos, 300 años, se dice muy fácil, pero imagínense todo lo que vivió este territorio que en 1521 pasó al dominio o cayó en el dominio de los españoles. Y bueno, el virreinato lo vamos a dividir en un primer momento en dos grandes periodos. De 1521 a 1700 es la familia Habsburgo la que va a gobernar. Es la familia de los Reyes Católicos, de Carlos V, de Juana la Loca, de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y en el año de 1700 va a cambiar la monarquía, pasa de la familia Habsburgo, pasa a la familia Borbón. La familia Borbón son los que van a gobernar esa segunda parte. La primera familia es una familia muy católica. Ellos le deben al Papa de Roma los títulos de los reyes católicos. Isabel, la reina Isabel de Castilla, estaba muy comprometido en que los nuevos pobladores del Nuevo Mundo conocieran la única fe verdadera, que era el cristianismo. Entonces, hay un periodo periodos, este primer periodo es un periodo dominado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y el segundo periodo también va a ser dominado por la Iglesia, pero ya la familia, los Borbones, le van a quitar muchas facultades a la Iglesia. También se dice que el periodo virreinal en la Nueva España es una continuación de la Edad Media, de la Baja Edad Media, donde estaba suscrito los reinos de España. Nosotros, para 1519, cuando Hernán Cortés llega a las tierras de Veracruz, España todavía no es una unidad política. Son los diferentes reinos, los reinos de Castilla, los reinos de Aragón, y había una unión matrimonial de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, y eran los reyes. La corona era la corona de Castilla, de Aragón, de Andalucía, de Galicia, de no sé cuántos más reinos. Es hasta el siglo XVIII que ya vamos a tener la unidad de la corona española. Pero bueno, el periodo del virreinato se le considera como una edad media para el caso de la Nueva España. Y bueno, se le considera así porque se traspasa
toda una cultura, toda una forma de pensar a los nuevos habitantes, a los habitantes del Nuevo Mundo. Y bueno, el virreinato, sus 200 años, va a estar dominado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y es una cultura cristocéntrica, es decir, todo lo va a regir el pensamiento cristiano, todo lo va a regir la Iglesia, y vamos a tener muchas críticas, hay muchísimas críticas de la labor de la Iglesia en estos años. Críticas, sobre todo críticas negativas, como también hay críticas positivas de la labor de la Iglesia en estos territorios de la Nueva España. Bueno, vamos a ver que el sistema político de la corona de Castilla y Aragón, ellos son los reyes. Hay un consejo de Estado, y a partir del descubrimiento de América, o el encuentro o el contacto entre Europa y las civilizaciones de esta parte del mundo, se va a crear el Consejo de Indias. El Consejo de India es un órgano regulador, consultivo, en que los reyes de España, todos los asuntos relacionados con las Indias, lo va a tratar el Consejo de Indias, que está establecido en Sevilla. Sevilla es muy importante porque es el puerto autorizado para el comercio marítimo entre el Nuevo Mundo y Europa. Entonces, este Consejo de Indias va a trabajar en diseñar política, en la educación, en la religión, y el rey de España en su momento toma las decisiones. Para 1535, luego de superar muchos problemas, hay que superar primero la guerra que enfrenta Hernán Cortés y su grupo para la caída de Tenochtitlan. Es muy interesante recordarles que Hernán Cortés llegó con un puñado de hombres, y que gracias a las alianzas que hizo con los totonacas, con los tlaxcaltecas y todas las naciones que estaban sometidas por los aztecas, le fue muy fácil llegar a la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1519, hablar con Moctezuma, y luego de un par de años la Ciudad de México va a entrar en guerra, en conflicto con los españoles. Pero aquí podemos reflexionar también que Hernán Cortés traía una tecnología que era desconocida por los pobladores originarios de estos pueblos. Traía armas, traía dinamita. No es lo mismo lanzar piedras o flechas que lanzar un arma, un cañón, un arma. El proyectil de un cañón podría producir en un solo cañonazo la muerte de varias personas. Entonces aquí tenemos que pensar que había tecnología de parte de los españoles, a pesar que los indígenas eran la mayoría. En 1521 se tienen los grandes combates entre el ejército invasor, así hay que tomarlo, con el ejército de los mexicas. Entre 1521 a 1535 pasaron 14 años donde desde España se está diseñando qué forma de gobierno va a haber. Aquí, en esos 14 años,
el hombre principal es Hernán Cortés. Hernán Cortés Hernán Cortés no es cualquier aventurero que vino a hacer las Indias, es alguien que nace en el reino de Extremadura, tierra de conquistadores, y que estudia. Hernán Cortés es un bachiller en el siglo XV, es alguien que tiene una licenciatura, y para nosotros hoy se nos hace muy fácil estudiar cualquier licenciatura y no hay ningún problema. Para el siglo XV-XVI, no cualquier ciudadano o habitante de los reinos medievales de España podía obtener un grado académico. Entonces es un bachiller que viene a Cuba, que sale joven de Extremadura, estudia en Alcalá de Henares y se viene a Cuba. En Cuba está con Diego de Velázquez. Por su formación, él está muy cerca del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, y bueno, lo hacen gobernador de alguna de la provincia de Santiago de Cuba, y esto nos permite pensar que era un estratega nato, que no era un militar, que era un bachiller, alguien que sabía leer y escribir, que conocía la lengua latina, y que por eso cuando llega al Caribe le es fácil incorporarse al gobierno colonial en Cuba. ¿Ustedes qué tanto sabían de Hernán Cortés? Ángela Salazar, Misael, ¿qué sabían de Hernán Cortés ustedes? Pues que fue un militar español, y pues él se encargó de liderar la expedición que inició con la conquista de México, sí. Y que fue ex gobernador de la Nueva España, y creo que solamente. Ok, bueno, Hernán Cortés también, igual que el periodo colonial. A ver, Misael, te escuchamos. Hernán Cortés fue también que le conquistó el imperio del Azteca de México. Sí. De la conquista del imperio de México en el año 1519. Tras tomar la capital azteca de Tenochtitlán en 1521, Cortés saqueó Mesoamérica y se convirtió en el primer gobernante de la nueva colonia de Nueva. Ok, entonces sí tenemos conocimiento. Hay toda una leyenda negra de Hernán Cortés. Hernán Cortés, cuando su jefe le propone una tercera expedición para explorar esta zona del Nuevo Mundo, Diego de Velázquez en 1517, 1518 había mandado a exploradores a las costas del Golfo de México, pero ninguna expedición tuvo éxito hasta la expedición de 1519 de Hernán Cortés. Hernán Cortés es muy polémico, en España no le quieren reconocer, va a morir en 1547, funda una gran familia, funda la primera hacienda, y entre otras cosas Hernán Cortés para 1500
24 le escribe al rey, a Carlos V, solicitándole 12 franciscanos para la evangelización. Hernán Cortés, como toda su generación, tenía muy claro una de los apartados del testamento de 1505 de Isabel de Castilla. Isabel de Castilla, en su testamento, da instrucciones para que los conquistadores del Nuevo Mundo se comprometan a respetar la vida de los pobladores del mundo, del Nuevo Mundo, y sobre todo a evangelizar, anunciarles la nueva buena de Jesucristo. Ya una vez instalado el virreinato de la Nueva España, el tipo de educación es una educación, antes de la... Bueno, en este mismo periodo vamos a tener un proyecto educativo meramente religioso, meramente bajo las guías de la Iglesia Católica. Se abren escuelas, hay un proyecto de enseñanza, se abren escuelas para la población indígena. Estoy hablando del Colegio del Tlatelolco a principios de este, que era un colegio en primer lugar para educar a los hijos de la élite indígena que había sido derrotada. Entonces, los indígenas van a tener un acceso a la educación. Claro, eran los indígenas hijos de la élite, eran los hijos de los nietos de Moctezuma, los sobrinos, toda la élite, ¿no? Nosotros sabemos que hay una élite actualmente que gobierna en el país y que prefiere mandar a sus hijos a Londres a estudiar antes de que estudien en la Universidad Pública Nacional. Entonces, tenemos ya en marcha los colegios. Hernán Cortés solicita a estos religiosos franciscanos que no solamente se van a encargar de la evangelización de los pueblos naturales de Mesoamérica, sino va a haber una serie de frailes franciscanos que se van a dedicar a documentar la historia de los pueblos de Mesoamérica. Entonces hay toda ahora sí, los primeros trabajos antropológicos se los debemos a los franciscanos. Hay que recordar que estamos en el periodo colonial y que la educación también va a tener el filtro, la autorización de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ya instituido el virreinato, ya con un virrey al frente del gobierno, con sus 4 funciones y todo lo que significa instalar un gobierno, vamos a tener la fundación de los colegios para indígenas, de las escuelas para los españoles, y sobre todo se va a fundar la Universidad Pontificia de México, que se va a dedicar a formar. Pero la Universidad Pontificia de México, su gran aporte, que va a formar a los nuevos sacerdotes del periodo de la Nueva España. Y nuevamente aquí tendríamos que pensar o repensar quiénes son los afortunados de ser alfabetizados, de tener una escuela. Son los hijos de la élite, son los hijos de la élite indígena, de la élite
criolla que ya está viviendo en estas tierras. Muy pocos indígenas van a tener educación, muy pocos afrodescendientes. Entonces también tenemos que pensar que la educación en un primer momento no fue una educación para todos. Hoy nosotros, el Estado mexicano garantiza a todos los miembros del territorio nacional una educación básica, no importando si son indígenas, si son que vivan en territorio nacional y que estén en edad de formación, pues el Estado mexicano nos garantiza esta situación de educar. La Iglesia va a ser la primera gran promotora de la educación. La Iglesia Católica Apostólica en un primer momento, a través de la evangelización, va a transmitir parte de la historia de su fe cristiana como parte de la historia de la conquista o encuentro del nuevo mundo. Y bueno, se instala también, tenemos la Universidad Pontificia y también se instala en la Ciudad de México el seminario. ¿Qué estudian en el seminario los jóvenes? ¿Alguien sabe qué estudian o para qué estudian en el seminario jóvenes, hombres, varones? Para prepararse para sacerdotes. Efectivamente, en los seminarios se estudia largamente una formación de 8 años, 4 años de teología, 4 años de filosofía, y ya después de que cumplen ciertas características propias para la ordenación, pues ya el obispo los va a ordenar. Entonces hay toda una inclinación a que los jóvenes estudien, que entren a estudiar en el seminario. No importa que no tengan vocación, pero que tengan la disposición de cursar y ser ordenados sacerdotes. La preocupación era la evangelización de los pueblos nativos de estas tierras, que conocieran al único Dios verdadero. Otra de las instancias que ofertaba educación era el ejército. El ejército novohispano no fue un ejército, tardó mucho en consolidarse, pero ya en la segunda mitad del siglo XVIII vamos a ver ya un ejército novohispano serio. Entonces, los pobladores del virreinato de la Nueva España que querían estudiar tenían solamente 2 alternativas: o estudiabas en el seminario católico apostólico o estudiabas en el ejército. Hoy nosotros tenemos una gran variedad de oferta educativa y nadie de nosotros se nos ocurriría irnos a estudiar en el seminario, y si lo hiciéramos es que tenemos una profunda vocación de servicio y por eso me voy a ordenar sacerdote. Entonces imagínense 300 años con nomás 2 alternativas: el sacerdocio católico y el ejército. No había más alternativa. Había los talleres como en la Edad Media, muchos talleres donde un maestro enseñaba a un joven actividades desde remendar un zapato hasta toda la cuestión de la caña y del azúcar. Entonces, por eso siempre que se habla del virreinato de la Nueva España, se está asociado a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces, por eso, y bueno, el Papa Alejandro VI, que es español, que designa a los reyes de Castilla y Aragón,
les va a cambiar el nombre y los va a designar los Reyes Católicos de España. De ahí viene esta. Y bueno, los Reyes Católicos de España y el rey de España, el Papa de Roma, firman un acuerdo, un concordato entre la Nueva España y el Papa. Este documento va a autorizar que los Reyes Católicos nombren obispos, sacerdotes en territorio de la Nueva España sin necesidad que el trámite se hiciera en Roma, pasara a España, España pasara a la Nueva España. Entonces Roma quiso agilizar y le va a otorgar al rey todas las facultades para que sea el representante del Papa en los asuntos religiosos de las colonias no hispanas. Y bueno, vamos a ver ahí todo un matrimonio entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia Católica hasta el día de hoy es una iglesia mayoritaria en el pueblo de México. Yo no sé si ahorita hago una encuesta, ¿cuántos de ustedes todavía creen en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Se hace un silencio y es entendible, ustedes son jóvenes, pero todavía hay un sector de la población en México que tiene respeto, admiración por la Iglesia Católica Apostólica. Creo que en el censo de población 2010, que es el más confiable porque el del 2020 es un censo manipulado por los gobernantes. Entonces, el censo del año 2010 parece que nos arroja que el 95% de los mexicanos nos declaramos católicos. Católicos practicantes o no practicantes, pero que hay una intención de tener fe y que se va a demostrar en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Seguramente ya para este 2022 habrá otra opción para entrar a las iglesias cristianas. Es interesante ver cómo a lo largo y ancho del virreinato de la Nueva España el discurso de la Iglesia Católica se impone en la sociedad de la Nueva España. Se impone todo un discurso que hoy lo veríamos atentatorio a los derechos humanos de los mexicanos del 2022, pero en el siglo XVII o XVI pues no había quien te defendiera. Entonces la Iglesia tuvo un papel bien predominante en la vida política, cultural y social de los pobladores de la Nueva España. Y aquí también teníamos que hacer una pequeña acotación. La iglesia y el virreinato tuvieron una instancia que les permitía conservar cierto orden ideológico, que es el Tribunal de la Santa Inquisición, que su fin era conservar los valores de la fe cristiana. Entonces, por eso tenemos también una leyenda negra en contra de la Inquisición. Efectivamente, la Inquisición nace de un español y que su finalidad es vigilar las buenas conciencias, y si en el caso hubo denuncias para el caso de la Nueva España que terminaron o bien preso o bien
quemado en una hoguera por faltar a los pretextos. Hasta aquí, ¿algún comentario, queja, sugerencia, mentada de madre, rechiflido o lo que se les ocurra? Nadie dice yo. Entonces, en el primer periodo, el que habíamos dicho de los Habsburgos de 1519 a 1700, se funda el Virreinato de la Nueva España, se construye el Palacio Nacional, llegan los franciscanos para la evangelización, y bueno, la iglesia a través de los seminarios para los hombres, pero también hay otra institución que va a atender a figuras femeninas, una serie de conventos a lo largo y ancho del territorio nacional, donde las mujeres que sentían fe podían ingresar a los conventos, vestir el hábito de monja, hacer votos perpetuos, santidad y oración en favor de la humanidad. Y la educación va a ser una educación, podríamos llamar 100% elitista. Son las familias que tienen recursos económicos para subsidiar el trabajo de un maestro. Entonces vamos a ver que el concepto de escuela que ustedes conocen lo vamos a tener ya en el siglo XVIII, ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Ya hay un espacio específico, un salón, sillas, un escritorio, un maestro, un pizarrón, y se va a tratar de educar a los pobladores de la Nueva España. ¿Alguien conoce la historia de la escuela primaria Manuel de Bosa, ubicada en la calle de Jalapeños Ilustres? No, profe, yo no. La escuela Manuel de Bosa es la única escuela que queda del periodo virreinal. Se fundó en 1794, una escuela de primeras letras para los indígenas de la región de Jalapa. Y esa escuela sigue funcionando, es la única que nos queda del periodo colonial, que son 230 años, no, 230 años que está funcionando. Es una escuela que hasta el día de hoy tiene la característica que es la que atiende a muchos hijos de las mujeres que vienen a trabajar en el centro de la ciudad, y hay todo un expediente en el Archivo Histórico Municipal de Jalapa, donde el señor Manuel de Bosa, un comerciante español del reino de Extremadura, al morir deja la mitad de su fortuna para la fundación de una escuela primaria de primeras letras para los hijos de los indígenas Jalapa. Entonces, ahora que vayan al centro de la ciudad de Jalapa, ubiquen la escuela Manuel de Bosa. Está entre la calle de Jalapeños Ilustres, entre Insurgentes y Lanero y Cos. Ahí está, claro.
el edificio que ustedes van a ver es un edificio ya del siglo XVI, digo del siglo XX, perdón. Y bueno, es una muestra de cómo se sobrevive. Pero también se ha dicho mucho que en el periodo colonial no hubo poesía, que no hubo pintura, que no hubo cultura. Todo lo malo que se les ocurra pudo haber pasado en el virreinato. Ese es el discurso oficial que la Secretaría de Educación Pública impuso desde hace casi 200 años y se viene repitiendo. ¿Alguien sabe el nombre de algún escritor o escritora del periodo colonial? No escucho ninguna respuesta. Hay 2 o 3 clásicos. Sor Juana Inés de la Cruz, del siglo XVII, que hoy con las series de televisión de Netflix, hoy tenemos otra información de Sor Juana Inés de la Cruz. Pareciera ser que en la serie de Netflix se ve a una Sor Juana Inés de la Cruz lésbica. Dice María Gabriela Juan Ruiz de Alarcón, efectivamente. Y pues, eso parece ser que son o Sor Juana o Juan Díaz de Alarcón, Ruiz de Alarcón. Por ahí a veces se dice de José Vasconcelos, el negrito poeta. Imagínense un descendiente de africano que sea poeta. Felipe Guzmán, ese sí no, ¿quién es Felipe Guzmán? Felipe Guzmán Poma de Ayala. Ah, mira. Sí, entonces, sí, vamos escarbando, vamos viendo que sí hubo más escritores. A lo largo de los 300 años, escritores que escribieron poesía, teatro, novela, que no tuvieron el impacto como tuvo Sor Juana Inés de la Cruz o Ruiz de Alarcón. Y si yo les pregunto, ¿qué otro poema saben de Sor Juana Inés de la Cruz? Porque todo el mundo se sabe, hombres necios que acusáis a la mujer sin saber que sois la ocasión de lo mismo que acusáis. Es este verso que se repite. Y también se dijo que no hubo pintores, que no hubo artistas plásticos. Y bueno, ¿y por qué se construyeron catedrales con grandes muestras artísticas en la pintura? Claro, también la pintura va a estar estandarizada, solamente se van a pintar a figuras religiosas, figuras de santos, de vírgenes, de Jesucristo. Se puede hacer pasajes de la vida de Jesucristo. Y esto ya nos habla que la Nueva España no estaba tan cerrada como se pudo haber estado. ¿Ya? Sí. Entonces, como pudo haber estado como se nos cuenta, ¿no? Hay una gran actividad cultural, arquitectónica, todas las iglesias, catedrales que se construyeron. Tenemos la Catedral de la Ciudad de México. La Ciudad de México es la ciudad de los palacios. Entonces, quiere decir
que hubo arquitectos, ingenieros que diseñaron la Ciudad de México, una ciudad que se asentó sobre los escombros del Palacio de Moctezuma. ¿Alguien sabe, alguien recuerda la leyenda de Puebla de Los Ángeles? ¿Por qué se llama Puebla de Los Ángeles? ¿Quién dice yo? Puebla de Los Ángeles se le llama así porque cuando construyeron la catedral de la ciudad de Puebla tuvieron un pequeño problema o un olvido técnico, cómo subir las inmensas campanas, y cuenta la leyenda que son los ángeles quienes ayudaron a los pobladores a subir esas campanas, y se le quedó el mote de Puebla de Los Ángeles. También había música de cámara, había música tanto propia para las élites gobernantes como para el resto de la población. En la Nueva España también sabe bailar, sabe cantar, sabe divertirse en su entorno familiar, y los grandes centros poblacionales eran la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla. De ahí todo eran pequeñas o muy pequeñas ciudades. En el caso de Jalapa es una pequeña ciudad a comparación de las dimensiones de la ciudad de Puebla o de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos otro apartado que es el Virreinato de la Nueva España. Tiene otra ruta que es la de el Pacífico. ¿Alguien sabe por qué se llaman las Filipinas Filipinas? Se oyó muy mal esa frase. ¿Quién dice yo, compañero? Las Filipinas son las islas que se van a descubrir en Asia, y que la expedición va a partir desde Acapulco, México, o Nueva España, y va a ser ahora sí el punto para encontrarse con Asia, con China sobre todo. Hay que recordar que en 1492 Cristóbal Colón lo que está buscando es una ruta comercial para las especies y para la seda. Entonces, años después vamos a ver este comercio, este intercambio comercial entre la Nueva España y Filipinas. ¿Algún comentario? Podríamos analizar, decir, bueno, la educación en la Nueva España es una educación elitista, es una educación para los hombres, es una educación para ser cura o médico. No había más. Eso sí, había grandes talleres donde el maestro enseñaba al alumno, talleres artesanales, talleres para el caso de Guanajuato, Zacatecas, para las zonas mineras. Ahí había también una forma que enseñar.
¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? Y bueno, también el periodo del virreinato nos va a dejar un legado de muchas leyendas coloniales. Hay miles y miles de leyendas a lo largo y ancho de la Nueva España. Ángela, ¿usted se sabe alguna leyenda que pueda tener su origen en el periodo colonial? ¿No le escuché? No que yo recuerde. María Gabriela. No, profe. Ok. Bueno, Misael. Dice que aquí en Jalapa, ahí donde está la catedral, Sí. subía Revolución ahí por la papelería y dicen que antes era había una muñeca en la ventana, pero no me sé bien la historia. Sí. Todas las leyendas que ustedes escuchen en el país, casi todas fueron diseñadas o inventadas o tomadas de algún acontecimiento que se dio en el periodo del virreinato de la Nueva España. Hay una leyenda que nos confunde mucho, para algunos es una leyenda española, para otras es una leyenda indígena, que es una leyenda que podría ser una leyenda híbrida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros o todos ustedes han escuchado de la leyenda de la Llorona? Esta mujer que pierde o que mata, que regala o que tira a sus hijos a la mar, y que cuando se da cuenta de la pérdida de sus hijos, sale todas las noches, sobre todo en los ríos o en lugares donde haya un vínculo con el agua, y que sale recorriendo todos los pueblos y las ciudades gritando: ¡ay, mis hijos! Y que mucha gente afirma, claro, en el Jalití se tiene que aparecer, porque el Jalití tiene agua, ¿no? Siempre que haya un espacio acuático, vamos a tener la presencia de las leyendas de la Llorona. Pero en el periodo colonial vamos a encontrar la leyenda del caballo sin cabeza, del que jala oro, muchísimas, es muy grande todo el catálogo de leyendas que ponemos. El charro negro, ¿no? Como dice Ángela, todo esto en el imaginario colectivo también nos evoca al periodo colonial. ¿Y cuántas comidas no también surgen del periodo colonial? Hoy, por cierto, se cumplen 201 años que fue elaborado el chile en nogada. Está muy bien registrado que para la fiesta del 27 de septiembre, después de haber firmado el Acta de Independencia, uno de los platillos que se sirvió a los involucrados de la independencia fue un chile en nogada. Entonces ya tenemos ahí un dato cultural que viene de finales del periodo virreinal. ¿Alguien de ustedes sabe el nombre de algún virrey? ¿Saben ustedes que hubo 64 virreyes entre 1535 y 1821? Virreyes como Juan de Mendoza,
como Antonio María de Bucareli, como ay Dios mío, Juan de Donojú es interesante porque técnicamente no recibió el nombramiento del virrey, él recibió el nombramiento de Fernando VII como jefe político, pero muchísima gente lo toma como virrey, aunque su actuación fue muy poca. Él llega a la Nueva España en agosto de 1821 y para el 10 de octubre de 1821 muere. Entonces él nomás vino a firmar un documento que nunca fue validado por los reyes españoles hasta 1836. Tenemos el virrey Revillagigedo, que es uno de los grandes virreyes del siglo XVIII, que le dio mucha luz a la Ciudad de México. Tenemos de todo, tenemos virreyes con profunda vocación religiosa, virreyes con profunda vocación a ver qué pueden sacar, pero fue el gobernante, el virrey, y que a poco se les recuerda. En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México tenemos los retratos de los 62 virreyes. El virrey traía a su esposa, la virreina, traía a sus hijos, traía una corte. Muchos de estos virreyes van a estar por temporadas, algunos temporadas larguísimas, otros pequeñas temporadas, porque muchos de estos virreyes no se acostumbraron a la vida en la Nueva España. Otra de las grandes aportes de la educación va a ser en la zona minera. En la zona minera de la Nueva España, Zacatecas, el Bajío, Guanajuato, se van a preocupar por escribir manuales para una extracción más fácil de los materiales. Entonces vamos a tener ahí a los ingenieros que van a estar formando a los que están que están extrayendo la plata y el oro de las minas, ya sea de Michoacán o del estado de Guanajuato. Compañeros, ¿algún comentario? Profe, yo tengo una pregunta, pero fuera del tema. La tarea que dejó de ver el video, ¿tenía que mandar algún reporte? Sí. ¿En la plataforma? Sí. Yo al ratito voy a instalar la opción para que entreguen ahí la tarea. Ok, sí, está bien, gracias. Sí. Es que tenía la duda. Sí. Bueno, ¿qué tanto sabían ustedes del virreinato de la Nueva España? Pues realmente muy poco. Y como que recuerdos lagunos, porque como hay cosas que te comento ya sí lo sabía, pero hay cosas que uno realmente Sí. no, o no recordaba. Sí. Y aquí se nos está pasando, y lo dejé hasta el último momento, es que el virreinato de la Nueva España estuvo poblada por la población indígena, que son la mayoría, por la población española y por la población africana. Los negros africanos llegan desde el primer momento a la Nueva España, primero con Hernán Cortés y luego ya en una manera sistemática y ordenada por el virreinato. ¿Cuál sería la importancia de la población africana
en la Nueva España. Por cierto, en agosto del año 2019, hace 3 años, México por primera vez va a reformar su constitución y le va a agregar que en este país también hubieron afrodescendientes, es decir, descendientes de los africanos que llegaron a estas tierras esclavizados. Se requiere la mano de obra africana en varias partes. Primero, se requiere la mano de obra para la siembra del trigo. El trigo es fundamental para los españoles porque les va a permitir elaborar la hostia para cuando se consagra en la misa. Se va a introducir la caña de azúcar, un producto que no conocían los pobladores de Mesoamérica y que fue un producto que se sembraba en el campo, pero que los indígenas no estaban acostumbrados con la cosecha de la caña. Ellos estaban acostumbrados con la cosecha del maíz, que es una vaina más pequeña, igual te espina mucho. Entonces vamos a ver ahí a los negros, y otro lugar va a ser las minas, ¿no? La explotación de mina va a requerir de mucha presencia de mano africana, y otro lugar donde vamos a encontrar van a ser en las ciudades grandes e importantes de la Nueva España, como la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, la Ciudad de Guadalajara, porque se va a requerir la presencia de los africanos como servicio doméstico, ¿no? Y cocheros y nanas, todo lo que a ustedes se les ocurra pensar que de ahí. No sabemos a ciencia cierta cuántos millones de africanos fueron introducidos al Nuevo Mundo, pero lo que sí sabemos es que en 1946 Gonzalo Aguirre Beltrán escribió un libro, La población negra en México, y es por primera vez hace casi 86 años que México va a reconocer el aporte de la población africana. Todos nosotros sabemos que vivimos en el estado de Veracruz, y en el estado de Veracruz tenemos una gran población, un gran número de poblaciones que tienen alguna referencia africana. La misma palabra bamba es bantú, es una palabra bantú. Entonces, poco a poco los africanos se fueron incorporando a la sociedad novohispana, y van a lograr también, ya con la independencia de México, su independencia. Y tenemos negros esclavos y marrones. Lo importante de tener un negro en casa, porque era una garantía de venta. Entonces, y también estamos en una sociedad socialmente dividida. ¿Ustedes qué saben o qué recuerdan del negro yanga? ¿No saben nada del negro yanga?
El estado de Veracruz tiene un municipio en el centro, entre Córdoba y el puerto de Veracruz, el municipio de Yanga. ¿No han escuchado la historia del negro Yanga? Una historia que... ¿Te escuchamos, María? Dice que está inestable. No, la historia como tal no la sé, pero pues fue un líder, ¿no? Y que era, creo que parte de los esclavos de México, y que pues era aquí de Veracruz. Sí, Yanga es un rey africano que llegó a Veracruz, que fue vendido a una de las haciendas azucareras de la región de Córdoba, y ahí organiza una primera rebelión de negros y que se van a libertar en 1609. Hay una primera rebelión, logran crear un asentamiento de negros huidos y rebeldes, y bueno, esto va a significar un hecho importante en la Nueva España. Y vamos a ver que también la población africana nos heredó muchas influencias. Hasta el día de hoy nosotros tenemos muchas influencias de los negros africanos que vivieron en este país, primero como esclavos y ya luego como libertos. Pero tener esclavos era una posición económica fuerte en la sociedad no hispana. Tener los esclavos, tener una mujer esclava también era muy valioso, porque la mujer esclava se reproducía y esto era una ganancia para el hacendado. Todos los negros que llegaron a la Nueva España entraron por el puerto de Veracruz. Eran barcos cargados de negros que habían sido capturados por los portugueses o por los ingleses en las costas africanas, y que se venían a vender al mercado de La Habana o en el puerto de Veracruz. Hay una película, si la pueden buscar, del año 2000, que se llama Amistad. Ojalá que la puedan ver, para que vean cómo funcionaba el modelo de la esclavitud africana, cómo se iban a cazar a los africanos, se transportaban en los barcos y se llevaban a los mercados de esclavitud, ya sea a Londres, sea a La Habana, y ahí se ofertaba. Un joven esclavo es más caro que un esclavo adulto, ¿no? Un esclavo adulto no es tan valioso. O una mujer tenía otro precio, porque la mujer garantizaba la reproducción de otros. Y bueno, insisto nuevamente que tenemos un gran pendiente de todo el legado que nos dieron los africanos, ¿no? Imagínense gente que se vienen a México. Y bueno, ¿alguien conoce la congregación de Coyolillo del municipio de Actopan, Veracruz? Sí, me dice María Gabriela. Estos negros ya no son negros propiamente de ese proceso de compra y venta de esclavos en el puerto de Veracruz. Esto es un grupo de negros que venían huyendo de la esclavitud de los Estados Unidos, en particular del estado de Texas, de la población de Pensacola,
salen huyendo de sus tierras y llegan a Veracruz Puerto, y el virrey los manda al lugar más alejado, el lugar más agreste, y ahí se asienta la comunidad de Coyolillo. En los últimos 30 años es muy conocida la comunidad de Coyolillo por la elaboración de máscaras de madera, por el carnaval. Tienen un carnaval todos los años antes de la Semana Santa, y bueno, son los grandes campesinos que están trabajando en el cañal. Ya les dije que el cañal es una siembra muy dolorosa. Espero que alguna vez puedan pasar por un cañal y ven cómo los filos de las hojas nos van quemando. Bueno, ya para ir terminando, vamos a decir que la educación en el Virreinato de la Nueva España fue una educación que tiene el sello de la Iglesia Católica, que solamente se ofertaba ingresar al seminario, ingresar al ejército o ingresar al convento, ¿no? Los vamos a tener las escuelas para ingeniería, la formación para la explotación la explotación de las minas, que hay escritores, que hay pintores, arquitectos, y que no es cierto eso del oscurantismo del Virreinato de la Nueva España. Lo que pasa es que hay un discurso oficial que nos obliga o nos motiva a repetir lo que dice Cuadernitos antes de hacer una propuesta seria. Y yo los invito ustedes como psicólogos tendrían que ver de que muchos de nuestros comportamientos hasta el día de hoy, muchos de nuestros comportamientos están vinculados al periodo colonial. A lo mejor ustedes ya no escuchan tanto la palabra de mande, pero la palabra de mande usted, es una palabra que se utilizó mucho en el virreinato. Mande usted, era como señal. Ahora ya no se oye muy mal cuando manda usted, solamente en hogares encontramos esta palabra. Hay muchísimas palabras, muchas acciones del comportamiento como seres humanos que nos vienen del periodo colonial. Entonces, nomás es cosas que ustedes como psicólogos le echen lente de ver cómo hay coexistencia de conductas en los seres humanos y que tenemos que estar muy pendientes. Jóvenes, son la 1 de la tarde. Mil disculpas. La memoria me juega una mala jugada, pero logramos trabajar 1 hora con 15 minutos. Nos estamos viendo, que tengan muy bonita tarde y nos vemos el jueves, ¿verdad? Sí, profe, el jueves sería en presencial. Ok, ahora sí, a ver si no me quedo en mi casa a hacer el virtual. No, ya voy a ponerme en mi cama. Martes es presencial. Mil perdón. Pero bueno, adelantamos un poco la segunda unidad. Ya hay una introducción al mundo del virreinato. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego.